Venezuela es un país petrolero y hay que, pareciera como una verdad de perogrullo. No obstante, es importante si le damos su significado, donde Venezuela tiene más de 100 años produciendo petróleo. En el siglo XIX comenzaron las primeras empresas petroleras venezolanas, con Petróleo de Venezuela en el año 1886-84, y a su vez en esa misma década del siglo XIX comenzó la explotación del lago de asfalto más grande del mundo, que es el lago de Guanoco, por una empresa estadounidense. La producción petrolera fue por parte de un venezolano, una empresa venezolana, mientras que la del asfalto para exportación fue por una empresa de Estados Unidos llamada la New York Bermúdez Company. La historia venezolana, entonces, a partir de ahí empezó a girar en torno a este elemento. Nuestra economía, nuestra sociedad venezolana queda sumamente atrasada, un país devastado por las guerras, la independencia y después las guerras civiles, la guerra federal, llega al mundo petrolero a un país pues, con estas condiciones, un país sin educación, sin liceos, sin formación de profesores y maestros. El pedagógico llega a fundarse en 1936, 1937 con la muerte de Gómez, sin industria, sin realmente el país productor de café y de cacao en manos de empresas exportadoras alemanas que ocuparon los espacios, digamos, los espacios justamente de la exportación de estos productos agrícolas. Entra al mundo petrolero y Venezuela adquiere la dimensión de un país moderno en una sociedad sumamente atrasada en lo político, lo económico, lo social, puesto que no solamente que la economía se concentró en una actividad como la petrolera de alta intensidad de capital y de baja utilización de mano de obra, que hizo que los recursos que se quedaban en el país, las empresas petroleras pagaban lo menos posible, es decir, no llegaban a cubrir ni un 25% de impuestos sobre la renta y no pagaban regalías hasta el año 1943, y esto hizo que el poco dinero que quedaba, que se cobraba por impuestos prediales, sobre todo el de la tierra, luego se concentrara en ciudades. Y esto además completó la deformación de un país sumamente atrasado y además con una altísima concentración en los centros capital del país, como el caso de Caracas y las mayores ciudades donde había producción petrolera, es decir, Maracaibo. En el caso se crearon ciudades nuevas en medio de la nada, como el caso de Tigre, Tigrito, que son ciudades que nacieron prácticamente en esa época. Y en el caso del oriente del país, en Caripe, Caripito, empezaron a haber desarrollo Punta de Mata. Donde había ese petróleo, ahí se creó un campo petrolero y ahí se creó pues una concentración de población, concentración de recursos que llegaban a las manos del gobierno e iban a las manos de ciertos capitalistas. Esta es la estructura de Venezuela desde finales del siglo XIX hasta que llega el presidente Chávez en 1999, que le da un cambio fundamental a todo lo que es el tema de la distribución del ingreso, que había estado concentrado, fundamentalmente por la vía de impuestos sobre la renta, regalías y dividendos, estamos hablando ya del último periodo, cuando tenemos ya la empresa petrolera, en manos del Estado, y el Estado como tal, distribuidor de una renta, y en la que la mayor parte tal como era la tradición, cuando inclusive no había tal participación en el precio del petróleo, una mayor distribución de la renta en el sector importador, comercial y banca especuladora financiera. Eso es la estructura del país derivada de la estructura de producción monoexportadora petrolera. Venezuela es un país que produce muchísimas cosas, pero la exportación es exclusivamente petrolera. El 93-95% de los ingresos de divisas, de las divisas que ingresan en el país, son producto de la exportación petrolera. El sector privado manufacturero no exporta, sino que
toma divisas y, justamente de esa relación pervertida con el Estado capitalista, en la que la burguesía que ocupa las distintas instancias de gobierno, de los ministerios de finanzas, de los distintos ministerios vinculados, y que orientan estos recursos hacia esa burguesía que no invierte en el país, sino que toma recursos del Estado-nación, en este caso, y cubre sus costos y exporta dólares, que es lo único que exporta, y los tiene en el exterior. Entonces, esa es la constitución, eso que parece decir de sencillo, es la estructura económica venezolana. Una burguesía muy poderosa, que inclusive algunos de estas empresas productoras figuran en estos libros de Forbes y de las empresas más ricas del mundo, como el caso de la Polar, el caso de empresas de televisión, como una empresa aquí que se llama de Venevisión, que es el caso de una familia Cisneros. Bueno, figuran entre las familias más poderosas del mundo. ¿Y dónde sacaron ese dinero? Pues en Venezuela no se ve lo que tienen, pero sí de las riquezas petroleras, que porque tenían pues, el control de este Estado, se ocuparon de obtener estos recursos, hacer una actividad económica y, digamos, tener un dolarducto, y que les permite tener, se calcula, y hay gente que ha hecho cálculos, más de 400.000 millones de dólares están en manos de unas 50, 60, 100 familias venezolanas que tienen 400.000 millones de dólares en distintas cuentas en Europa, Estados Unidos, fundamentalmente. Ahora, toda Venezuela entonces gira en torno a esta estructura. Las luchas nacionales por aumentar los ingresos provenientes del petróleo se dieron con mucha fuerza a partir de los años 40, con la muerte de Juan Vicente Gómez, quien asumió a través de un golpe de Estado contra Cipriano Castro y favoreció por completo a las empresas estadounidenses. Se elaboraron leyes de hidrocarburos que la hizo la Shell y la hizo la Standard Oil por encomienda del propio Juan Vicente Gómez. Pero en el año 43 viene un presidente que normaliza de alguna forma la situación petrolera. Esto no se da gratuitamente. Había habido una experiencia en el año 1938 de la nacionalización del petróleo mexicano por Lázaro Cárdenas, y además estaba en cierre la guerra mundial. Es decir, había unas ciertas condiciones políticas en el mundo que promovieron o hicieron posible un cambio que le permitiera a Venezuela, primero, el fin de las concesiones, que era un elemento fundamental. Segundo, establecer la regalía, es decir, cobrar por el petróleo como dueños. Y tercero, estabilizar el precio en lo que iba a ser el impuesto sobre la renta. Estas tres variables cambiaron el perfil de ingresos en Venezuela, pero a su vez vino acompañado por una mayor injerencia de los Estados Unidos, la Standard Oil, directamente el propio Rockefeller, principal accionista de las empresas petroleras de la Standard Oil, se ubicaron en Venezuela y ocuparon entonces el espacio del desarrollo de las empresas agroindustriales. Utilizando recursos del Estado, desarrolló aquí en Venezuela gran cantidad fíjense, con dinero del petróleo obtenido por Venezuela vía regalía, vía impuestos, y el propio gobierno le daba los recursos a las empresas agroindustriales de Rockefeller para el desarrollo de este tipo de actividad, sin utilizar los dólares o la inversión extranjera. Los propios recursos venían de Venezuela, pero las ganancias que se obtenían sí eran exportadas en forma de dólares repatriados pues, a los centros de las metrópolis. Esta condición privó en Venezuela porque no solamente fue Rockefeller, sino finalmente vinieron también la Shell y otras empresas en el área agroindustrial. Venezuela es un país con unas condiciones para la producción agrícola extraordinarias y que fueron utilizados por estas grandes empresas financiadas por el dinero petrolero venezolano para la extracción de renta petrolera en esta forma a estas empresas. Eso, bueno, la empresa Rockefeller tenía una finca, una hacienda llamada La Vergareña, de cerca de 200.000 hectáreas
en el estado Bolívar, una de las más grandes porque había instalaciones en el mundo, bueno, con todo tipo de inversión que por supuesto que no se veía en Venezuela. Todo lo que producía esa finca era para su exportación. El tema petrolero así entonces quedó encapsulado. Las luchas después de esas batallas que se dieron en el año 43 con la ley de hidrocarburos de Medina Angarita, vino entonces una gran batalla por tratar de conseguir, de obtener precios razonables del petróleo del mercado internacional. Esa batalla permitió en el año 1960 que se crea la OPEP con la concurrencia de otros 5 países más inicialmente y luego hasta unos 11 países, en un periodo que va desde el año 1960 hasta el año 1973-74, que se produce una gran crisis política, económica y financiera mundial. Estados Unidos, política, financiera y económica tal cual, pierde la guerra con Vietnam, el abuso empieza, la administración de Johnson, en una guerra sin sentido, como fue la guerra con Vietnam, endeuda, quiebra el Estado de Estados Unidos, produce una de las peores crisis financieras y se ve Estados Unidos obligado a cambiar el patrón oro por el patrón petróleo y a su vez se encuentra con una crisis desde el punto de vista energético. El petróleo de Estados Unidos se agota, es decir, llegaron a lo que se denominó el pico petrolero.